Tasas relacionadas. Un tanque de agua tiene forma de cono con radio de 2 metros y 4 metros de altura. Se le bombea agua con un gasto de 2 metros cúbicos por minuto. Calcule la velocidad con la que sube el nivel del agua cuando la profundidad alcanza 3 metros. Entonces, en este tipo de problemas que son de tasas relacionadas, aplicaciones de la derivada, como paso número uno, vamos a nombrar en 4 pasos cómo resolver este tipo de problemas. Paso número uno es todos estos datos, extraerlos y colocarlos de alguna forma que se entienda un lenguaje matemático. Entonces vamos a ver qué datos tenemos aquí. Bueno, ya sabemos que la figura es un cono. Ahora, el radio me dice que el radio es de 2 metros. Nos dice que la altura es de 4 metros, por lo tanto, en la figura geométrica es h igual a 4 metros. Luego me dice que se le bombea agua con un gasto de 2 metros cúbicos por minuto. Cuando vemos razones, como aquí vemos, son velocidades, en este caso es volumen con respecto al tiempo. Entonces es la cantidad de volumen con respecto a un minuto, es decir, se va a ir gastando el agua a 2 metros cúbicos por minuto. Entonces, esto es un volumen y como tal, eso se le conoce como una derivada de volumen con respecto al tiempo. Todo lo que sean razones de cambio se le conoce como tasas relacionadas. La tasa relacionada es volumen con respecto a tiempo. Entonces, la diferencial del volumen o derivada de volumen con respecto al tiempo es 2 metros cúbicos por minuto. Para poder saber estas letras necesitamos nosotros saber que lo de arriba es un volumen y lo de abajo es un tiempo. Ahí está. Ahora, nos dice que vamos a calcular la velocidad con la que sube el nivel del agua. Por lo tanto, en el cono, en nuestra figura cónica que tenemos así, sabemos que en este caso el nivel del agua estará medido aproximadamente obviamente, por la altura del líquido. Por lo tanto, como vamos a calcular la velocidad con la que sube ese nivel, entonces tenemos otra tasa relacionada, otra derivada. En este caso sería la derivada de la altura con respecto al tiempo. Esto es lo que queremos calcular, entonces le ponemos un signo de interrogación. Y esto se va a hacer cuando la profundidad alcanza 3 metros. Esto es cuando la altura es de 3 metros, es decir, cuando esto se llena aproximadamente a 3 metros. Y aquí tenemos el primer paso. Todos los datos lo hemos pasado ya a datos que me van a servir a nosotros, que nos van a servir para el proceso matemático. Paso número 2, establecer, en este caso, una relación matemática para todo esto. Entonces vamos a ver, el paso número 2 es establecer una relación matemática que me relacione todos los datos que tenemos. Pues como aquí tenemos la figura cónica, necesitamos, si estamos hablando de volumen y de altura y de radio, necesitamos forzosamente la fórmula del volumen del cono. ¿Cuál es la fórmula del volumen? Bueno, el volumen para un cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Ahí está. En el tercer paso, idealmente tendríamos que aplicar las derivadas a los dos lados, en este caso, de la fórmula. Sin embargo, tengo otro detalle aquí. Nos damos cuenta que tenemos aquí, si podemos aplicar el volumen de la derivada, sí, pero aquí el volumen de la altura, pero tenemos otra letra, una letra intrusa que es la R. Por lo tanto, tendremos que deducir R en términos de la otra letra, en este caso en términos de H. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues para eso, usualmente en la figura cónica que tenemos aquí, nosotros sabemos que el radio está aquí y lo tenemos especificado. De tal manera que la altura forma de esta forma un triángulo rectángulo de esa manera. Y entonces puedo utilizar algo que se le llama razón de triángulos o proporción de triángulos. El triángulo más grande que tenemos ahí lo vamos a poner a R sobre H. Ahí está. Y sabemos cuánto equivale el radio. Nuestro radio en proporción equivale a, si nos vemos aquí, serían 2 metros. Entonces sería el radio equivale a 2 metros y la altura equivale a 4 en una proporción así. Si simplificamos esto, nosotros sabemos que esto nos queda como R sobre H igual a mitad y mitad, sería 1 sobre 2. Y de aquí, de esta simple fórmula, podemos nosotros despejar R. ¿Qué pasa si despejamos R? Bueno, pues H está dividiendo, entonces lo puedo pasar multiplicando allá. Entonces, ¿qué me quedaría? R esto es igual a H sobre 2. Y tengo una fórmula que me relaciona a R. Entonces, ahora, este valor que es a H sobre 2, que es el valor de R, lo voy a sustituir en esta fórmula donde está mi variable R. ¿Y qué nos queda entonces si lo metemos así? Nos queda volumen, esto es igual a 1/3 de pi,
Y en lugar de R colocamos h sobre 2. Esto simboliza el radio y el radio está al cuadrado por la altura. Ahí está. Incluso nosotros podemos aquí elevar esto al cuadrado para tener una mejor relación. Si nos damos cuenta, sería un tercio de pi, que es constante, h cuadrado o h al cuadrado me queda h cuadrado, por esta h me quedaría h cúbica, y abajo 2 al cuadrado me quedaría 4. Este 4 pasa a multiplicar con este 3, entonces nos queda 4 por 3 igual a 12. Entonces me quedaría así, un doceavo de pi h cúbica. Ahora, ya que tenemos esa relación, nos damos cuenta, ahora sí que solamente tengo las dos variables importantes, la altura, ¿sí? Y el volumen. De tal manera que, como paso número 3, es aplicar nuestras derivadas hacia ambos lados de la igualdad. De tal manera que si yo aplico aquí, con respecto al tiempo, sería derivada del volumen con respecto al tiempo. Y aquí derivamos con respecto al h. Tenemos h cúbica, es fórmula de la potencia, entonces sería 3 que pasa multiplicando, me quedaría 3 doceavos de pi, que es constante, me quedaría h cuadrada. Y como acabo de derivar la h, entonces debería de poner diferencial de h con respecto al tiempo. Ahí está. Vemos que el 3 y el 12 se pueden simplificar. Sacamos aquí tercera y sacamos aquí tercera. Entonces me quedaría un cuarto. De esta forma. Ahora, ¿qué me piden ya que derivé? Me piden diferencial de h con respecto a t. Entonces, puedo despejar de aquí diferencial h. Nos damos cuenta que el diferencial h, si lo vemos así, está multiplicando a toda esta expresión. Toda esta expresión va a pasar dividiendo, o puede pasar en términos contrarios, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo quedaría? Voy a ponerlo aquí, imaginemos, este 4 que está dividiendo pasa aquí multiplicando, lo pongo, ahí está. Esto que está pi h cuadrada está multiplicando abajo, entonces cuando pase yo de este lado pasará dividiendo. Sería pi h cuadrada y me quedará derivada del volumen con respecto al tiempo, que es lo que queda de este lado. Y esto es igual a diferencial de la altura con respecto al tiempo. Y ahora sí tengo mi fórmula. Para este paso, el último paso ya es finalmente sustituir los datos y obtener nuestro resultado. Si nos damos cuenta, si hasta aquí el proceso va bien, el resultado va a salir de manera muy clara. Diferencial h con respecto al tiempo, que es nuestra fórmula, me queda igual y sustituyendo los datos me quedaría 4 arriba, abajo me quedaría pi. ¿Cuánto es h? Cuando la altura es 3 metros, entonces tengo que poner 3 aquí al cuadrado, así. Ahora, por la diferencial del volumen con respecto al tiempo. Esto es el gasto de agua. Diferencial del volumen con respecto al tiempo me dicen que es de 2 metros cúbicos por minuto. De hecho, no hay, si quieren no meten unidades, se queda así. Y al final sabemos que pues la altura tendrá que estar dada en algunas unidades. Vamos a ver esto. Entonces sería derivada de h con respecto al tiempo. 4 por 2 me da 8. Ahí está. Pi abajo. Y 3 al cuadrado me da 9. Entonces sería 9 pi. Ahí está. Entonces me queda eso. 8 sobre 9 pi. Si hacemos eso, me da punto 28. Punto 28. Ahora sí, vamos con las unidades. Las unidades es muy fácil deducirlas. Sería diferencial de la altura con respecto al tiempo, que es con qué velocidad está subiendo el nivel, pues es punto 28. ¿Qué unidades tengo arriba o qué dimensiones? Tengo altura. La altura se mide en metros, entonces sería metros. Y el tiempo está siempre dado, en este caso no en segundos, sino que la variable que me dieron es en minutos. Entonces debo de colocarla exactamente con esa unidad. Y listo. Nos queda ya resuelto nuestro problema. Punto 28 metros por minuto va a avanzar el nivel. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Un automóvil A viaja hacia el oeste a 50 millas por hora y el auto B hacia el norte a 60 millas por hora. Los dos se dirigen al cruce de las carreteras. ¿A qué velocidad se acercan entre sí cuando A está a 0.3 millas y B está a 0.4 millas del cruce? Entonces, primer paso, como lo vimos en el primer ejercicio, es extraer los datos importantes aquí. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Como datos importantes tenemos que hay dos velocidades, entonces voy a ponerle la velocidad del auto A. En este caso, bueno, me va a ayudar un bosquejo de dibujo para saber exactamente con qué es lo que voy a lidiar. Entonces, vamos a suponer que los dos autos vienen aquí. Me dice que el auto A viaja hacia el oeste y el auto B hacia el norte. Entonces, uno viene hacia acá
¿ok? De esta manera. Entonces, hacia el norte me dice que este auto viaja a 60 millas por hora. Ahí está, 60 millas por hora. Mientras que el otro me dice que viaja hacia el oeste a 50 millas por hora. Entonces vamos a nosotros a representar más o menos el viaje del auto hacia el oeste. Que de hecho debería ser desde el norte para poder cruzarse, debería de ser hacia el norte y el otro viene hacia el, bueno, sí, hacia el oeste, de hecho sería hacia acá, entonces, ahí está. Entonces acá tendríamos el otro auto que este viaja a 50 millas por hora. ¿Está? Aquí vamos a darnos cuenta que se va a formar un triángulo rectángulo. Ahora, como van a viajar hacia el cruce, exactamente la velocidad se acercan entre sí y yo puedo hacer referencia a que este sea mi plano X y este de aquí sea mi plano Y. Entonces, tengo velocidades para esta situación. Si estamos hablando de la velocidad del auto A y está sobre el eje de las X, entonces sería una diferencial de X con respecto al tiempo, que es una derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, que es justo lo que tenemos aquí. Entonces, esto me dice que son 50 millas por hora. Como se están yendo hacia el cruce, significa que las velocidades como tal se están disminuyendo, están desacelerando. Entonces sería negativa, menos 50 millas por hora. Lo mismo va a pasar con esta, ya que se va a acercar al cruce para poder frenar. Entonces se está desacelerando. Entonces, en este caso, la velocidad es sobre el eje de las Y. Entonces sería diferencial de Y con respecto al tiempo y pondría yo menos 60 millas por hora. Bueno, las unidades las dejamos así. ¿Qué otro dato importante tenemos? Tenemos las distancias a las cuales van a estar aproximadamente. Es decir, a partir del cruce hacia acá, el auto A se encuentra, el auto A es este de aquí, entonces de aquí hasta acá tenemos 0.3 millas, entonces la distancia en X sería 0.3 millas. Mientras que la distancia como tal en Y me dice que el auto B está a 0.4 millas, entonces Y sería igual a 0.4 millas. Ahí está. Listo, tenemos los datos importantes. Ahora, segundo paso, extraer una relación matemática. Entonces, el segundo paso será encontrar nuestra relación matemática. Como la figura en distancias es el triángulo rectángulo, entonces me va a servir el teorema de Pitágoras, donde me dice que, en este caso, nuestra hipotenusa cuadrada, vamos a ponerle, ¿qué le podemos poner aquí? Pues podemos ponerle z, como tal, si este es x, y este es z, entonces sería z cuadrada, bueno, es x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, de esta manera. Entonces, ¿qué nos pregunta a nosotros? Bueno, nos pregunta a qué velocidad se acercan entre sí. Entonces, para saber entre sí la velocidad como tal, necesitamos nosotros deducir cuál va a ser la velocidad, pero con respecto a z, ya que es lo que nos interesa. Como los autos vienen así, entonces necesito saber qué tan esta longitud de aquí, qué tan larga va a ser o qué tan corta puede ser. De hecho, es la longitud la que se está acortando o alargando. Entonces, esta longitud que es z será diferencial z con respecto al tiempo y esa es la velocidad que me va a interesar a mí calcular. Ya que tenemos esto, entonces vemos si hay otro dato aquí que necesitamos extraer. De hecho, sí, de hecho el dato es z. Z es igual, si lo despejamos de aquí, será la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Ahora, ¿cuánto es x? Es 0.3, entonces debo de poner 0.3 al cuadrado. ¿Cuánto es y? 0.4. 0.4 al cuadrado. Z entonces, si lo hacemos esto con calculadora, me da, ya con toda la raíz, me da 0.5. Y ahí tengo otro dato interesante. El tercer paso, que ya se extraje tengo ya mi relación matemática que me relaciona todos los datos importantes y aparte tenemos también ya un dato más escondido ya obtenido. En el paso 3 es aplicar las diferenciales y despejar para que quede la fórmula. Entonces, derivamos esto con respecto al tiempo, que me quedaría 2x diferencial x con respecto al tiempo, acabo de derivar x, luego me queda, derivando y cuadrado, me quedaría 2y, derivada de y con respecto al tiempo, y aquí me quedaría 2z, diferencial de z con respecto al tiempo. Y de hecho, bueno, ¿cuál me interesa a mí despejar? Me interesa despejar diferencial z. Entonces, esto de aquí lo vamos a despejar. Si nos damos cuenta, el 2z está multiplicando
Entonces va a pasar dividiendo a todo lo demás. Entonces va a pasar así, 2z, 2z, de esta manera. Y esto me va a arrojar obviamente que se van a cancelar estos dos, ahí está. Y me va a quedar nada más así, diferencial z, voy a ponerlo aquí, con respecto al tiempo, ordenado ya para que quede el despeje un poquito más. Como la z divide a ambos, entonces yo puedo poner 1 sobre z, que multiplica a x diferencial x de t, más y diferencial y de t. Y si nos damos cuenta ya tenemos aquí el despeje bien efectuado. Paso número 4 es sustituir nuestros datos. Como ya tengo yo la fórmula ahí, entonces ya nada más nos queda sustituir aquí los datos. Vamos a ponerlo aquí, dz sobre dt. 1 entre z lo tenemos, que es 1 entre 0.5. Esto multiplica a x, que es 0.3 por las velocidades, aquí ya las tengo. Entonces sería 0.3 por menos 50. Entonces voy a ponerlo aquí, 0.3 por menos 50. Luego vendría siendo más y diferencial y, que sería más 0.4 por menos 60. Ahí está, 0.4 por menos 60. Ahí está. Y tendríamos que hacer todo eso paso por paso para ver exactamente cuánto nos da. Entonces aquí sabemos que 0.3 por menos 50 me daría aproximadamente menos 15, si no me equivoco. Ahí está, menos 15. Y esto de aquí me daría menos 24. Ahí está. Menos 15 menos 24 me daría menos 39. Y menos 39 habría que multiplicarlo por el 1 entre 0.5, lo cual nos daría menos 78. Entonces esto sería menos 78. ¿Qué unidades son? La diferencial z es una unidad de velocidad, entonces sería velocidad, que es distancia sobre tiempo. La velocidad en este caso está como millas por hora. Entonces puedo poner millas por hora. Ahí está, para este caso. Y listo. Ahí tenemos también resuelto este ejercicio.